Buenos días para todos. Primero que todo, buenos días otra vez para todos. Bienvenidos y bienvenidas a este lugar. El tema para el día de hoy se llama Una vida de oración. Una vida de oración. Y la autora de este devocional nos lleva a pensar en el siguiente versículo. Ella nos muestra 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y yo quiero que hablemos desde la sinceridad de las cosas que pasan en el mundo de la oración. Porque no sé si les pasa, pero la autora cuenta algo que a mí en determinados momentos de la vida me ha sucedido. Y es que me levanto a orar, digo las palabras que yo creo que tengo que decir, hago la oración que yo creo que tengo que hacer, cumplo con ese espacio y ese momento que debería tener con el Señor, pero por dentro muchas veces no pasa nada. Por dentro muchas veces es como si no sucediera nada. Como que no hay una conexión o la conexión que debería existir entre mi oración y el cielo o el Señor que está escuchando esa oración. Entonces como que no está la sensación de que Dios está aquí conmigo en ese momento mientras estoy orando. No había ese descanso que uno de pronto espera cuando uno está orando, cuando uno termina de orar. Y como que no se ve eso, como que no se siente de la misma manera. Y la autora menciona algo muy importante, y es que para ella, en determinados momentos, orar era como hablar, pero no sentir que alguien estaba escuchando. O peor, sentir que nosotros mismos estábamos repitiendo cosas sin realmente estar ahí o sentir ese momento de oración que deberíamos tener con el Señor. Y yo no sé cuántos pueden hablar de esto, porque esto pasa mucho más de lo que uno quisiera admitir, porque uno aprende a orar, uno aprende frases, uno aprende formas, uno sabe qué decir. Señor, gracias por este día. Señor, te entrego estas cargas. Señor, guíame por este camino. Señor, bendíceme en este ámbito. Señor, yo sé que todo va a estar bien. Señor, perdóname por estas cosas. Señor, ayúdame a perdonar estas cosas. Pero llega un punto donde nosotros mismos llegamos a sentir que algo no está bien, que estamos diciendo lo correcto, pero que no sentimos lo que de pronto hemos sentido en algunos otros momentos de oración. Que oramos y de pronto seguimos con la misma carga en nuestros corazones. Que hablamos con Dios, pero nuestra mente sigue igual de llena, igual de acelerada, igual de cansada. Y en ese momento inicia una lucha interna. Porque nosotros nos hacemos preguntas: ¿será que estoy orando mal? ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que está funcionando conmigo? Y algo que me pasó hace, ya un rato largo, es que yo iba delante del Señor, que yo empezaba a orar y yo no sentía esa sensación que muchas veces siento cuando estoy orando. Llorar, quebrantarme, sentir que el Señor está ahí, deleitarme en algunos momentos y simplemente derramarme en lágrimas porque sentía la presencia. Pero hubieron unos momentos de mi vida, y han habido momentos de mi vida, donde he orado y no he sentido nada. Como que le oro al Señor, no me salen lágrimas, no me dan ganas de llorar. Y entonces, más allá de lo que Joyce menciona en su devocional, yo empiezo a sentir que hay algo que estoy haciendo mal y que por eso no siento la presencia del Señor. Entonces empiezo a orarle y a decirle: Señor, yo necesito que tú me muestres qué es lo que está pasando, en qué me estoy equivocando, en qué no estoy obedeciendo, porque no siento lo mismo. Es como esa relación cuando tú tienes una relación con alguien y llega un momento donde tú sientes que hay algo como incómodo ahí, donde no se siente igual, donde no se siente lo mismo. Entonces tú le preguntas a esa otra persona si realmente las cosas están bien. Y así me pasa muchas veces. Así me ha pasado en ocasiones con el Señor, y le digo: Señor, ¿están bien las cosas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy sintiendo como si tú realmente estuvieras acá escuchando mi oración? ¿Por qué no estoy sintiendo como cuando tú me tocas y yo me quebranto? ¿Por qué no puedo llorar? ¿Por qué no me salen las lágrimas? ¿Por qué no siento esta oración como si realmente yo sintiera que tu presencia está en este lugar? Y aunque a veces no se lo mencionamos, yo no salgo a mencionarle a mi mamá, yo no salgo a mencionarle a mi papá, yo no salgo a mencionarle a mis amigos, yo no les menciono a ustedes lo que pasa en mi tiempo de oración, pero yo lo pienso, porque yo digo: ¿por qué me está pasando esto? Porque muchas veces uno no se lo cuenta a los demás porque uno no quiere admitir o aceptar que a veces orar se siente vacío. Orar se siente como esa sensación donde sentimos que de pronto algo está pasando en esa relación, donde hay un momento como de incomodidad. Pero la autora empieza a decir que hay algo que empieza a cambiar el factor o que empieza a cambiar todas las cosas. Y es que no es lo mismo orar con el entendimiento que orar con el espíritu.
Y cuando yo leía esto, yo decía, no entiendo, porque cuando yo había leído este pasaje, que ya lo he leído en otras ocasiones, lo que yo comprendo es que Pablo nos dice que hay que orar con el entendimiento y que hay que orar con el espíritu. Y luego ya viene y dice acá, no es lo mismo orar con el espíritu a orar con el entendimiento. Porque, y yo digo, muchas veces nosotros hemos orado desde el entendimiento. Pablo escribió este pasaje para que entendamos un poquito el contexto en un momento donde de hecho se vio que 120 personas empezaron a hablar desde el Espíritu, es decir, en otras lenguas, y que se movía y se manifestaba el Espíritu Santo en ese lugar. Y entonces yo decía ayer, ¿y por qué hay personas que no pueden, no tienen ese don y no tienen que sentirse culpables por no tener ese don de no hablar en lenguas? Yo no sé cuántos de los que están acá hemos tenido la oportunidad de poder hablar en lenguas, pero hay muchas personas que llevan muchos años y no lo hacen y no deberían sentirse mal por eso. Entonces yo decía, entonces estas personas que no hablan en lenguas están orando desde el entendimiento, pero no desde el espíritu. Y el Señor me mostraba que hay mucho más allá de hablar o de orar desde el espíritu. Muchos de nosotros muchas veces oramos desde lo que sabemos, muchas veces oramos desde lo que hemos aprendido, desde lo que hemos escuchado toda la vida. Mis oraciones muchas veces estaban basadas en los que, me acuerdo que cuando era pequeña, mi papá iba a la cama y se quedaba unos minutos conmigo mientras que yo me dormía y él a veces me acompañaba a orar. Entonces mis oraciones se basaban en lo que de pronto mi papá me iba guiando para orar y con el paso del tiempo fui aprendiendo otra manera de hacer. Pero nuestras oraciones muchas veces están basadas en lo que hemos escuchado toda la vida. Y es bonito, oramos de forma correcta, pero no siempre oramos desde el corazón. No siempre oramos desde lo que realmente está pasando con nosotros. Y ahí es cuando la oración se vuelve algo repetitivo y algo automático en tu vida. Algo que haces, pero que no te transforma. Y cuando tú empiezas a orar con el Espíritu, no es necesariamente para empezar a hablar en otras lenguas, sino cuando empiezas a orar desde lo que realmente estás sintiendo, todo va a empezar a cambiar, porque ya no se trata de decir lo correcto, no se trata de decir lo que tú crees que le debes decir al Señor. Se trata de ser real. Se trata de llegar delante de Dios, no con lo que deberías decir, sino con lo que realmente tienes que decirle al Señor. Con tus dudas, con tu cansancio, con tu confusión, con tu dolor, incluso con ese silencio donde no sabes qué decir. Hay momentos donde no vas a saber qué decir. Y si tú vas y te arrodillas delante del Señor y lo único que te salen son lágrimas, ahí está su presencia, porque ese es tu sentir en ese momento. Esa es una oración desde el corazón. Y ahí es donde empiezas a vivir o a hacer oraciones diferentes. Ahí es donde empiezas a orar no desde lo que nace de la cabeza o desde lo que tú ya tienes establecido que debe salir en una oración, sino del corazón. Una oración donde ya no estás tratando de impresionar a Dios, sino estás tratando de encontrarte realmente con Él. Y si tú estás aquí hoy, probablemente no es porque no ores, es porque quieres aprender a orar de verdad y quieres empezar a sentir una verdadera conexión con el Espíritu Santo y con nuestro Padre Celestial. Qué bonito sería sentir que no estamos hablando solos. Qué bonito sería sentir que nuestros momentos con Dios son momentos reales. No sé si hay alguien que está acá en este lugar y que ha estado yendo a su espacio de oración y se levanta como si nada hubiera pasado. Y no sientes esa conexión con el Señor. Y hay que hablar de esto, porque se necesita que la gente entienda que no se trata de orar bonito, que se trata de orar de verdad. Orar de verdad. Y dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Bueno, ¿y entonces qué debo hacer? Oraré en el Espíritu, pero también oraré en las palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré en las palabras que entiendo. Y mira, Pablo no está diciendo que una forma de orar está mal y la otra está bien. Él está diciendo que hay algo mucho más profundo detrás de todo esto. Que hay una forma de orar donde tú puedes entender lo que estás diciendo y hay otra forma de orar donde el Espíritu empieza a mostrarte algo mucho más profundo dentro de ti. Y ahí es donde muchos de nosotros tal vez nos hemos quedado estancados. Nos quedamos solo en lo que entendemos. Yo sé que hay muchas personas acá que de pronto escriben, yo no sé orar, yo no sé cómo ir delante del Señor. Sí sabemos tener una conversación, sabemos hacerlo,
Ya lo hablamos, nos lo enseñaron, lo vimos, lo repetimos, sabemos cómo empezar una oración, sabemos qué palabras orar, decir, sabemos de qué manera cerrar. Pero hay una diferencia muy grande entre saber orar y vivir una oración real. Porque nosotros podemos orar todos los días y aún sentirnos vacíos. Podemos apartar todos los días un tiempo con el Señor, decir las palabras, hacerlo bien y levantarnos exactamente igual a antes de haber orado. Con la misma carga, con el mismo ruido en la cabeza, con la misma preocupación que no se fue. Y entonces nos frustramos con la oración. No sé cuántos acá pueden decir: yo estoy frustrado con la oración porque no sé qué pasa. No sé qué pasa, que me levanto de mi momento de orar y todo sigue igual. La preocupación viene, la situación viene otra vez. Empezamos a frustrarnos nuevamente. Sentimos que no estamos conectados, que estamos repitiendo algo que no está obrando. Y seguimos orando, pero ya sin expectativas, porque es lo que pasa cuando nuestra oración no está basada en lo que el Espíritu Santo realmente quiere decir. Nos basamos en una expectativa y la expectativa se empieza a ir. Y entonces ya no oramos por eso, oramos por costumbre. Y cuando empezamos a orar por costumbre se vuelve peligroso, porque la oración deja de ser ese encuentro real que deberías tener con tu papá todos los días y se vuelve un hábito vacío. Ese hábito vacío. Y yo quiero que miremos qué pasa con esto, porque nosotros podemos hablar con Dios, pero no sentir que estamos en Él. Y en ese momento es donde muchas veces empiezan a pasar situaciones o momentos en los que nos empezamos a alejar del Señor porque sentimos que no está orando y que no está hablando a nuestras vidas. Al Señor hay que hablarle desde lo que tú estás sintiendo realmente, desde lo que tú no entiendes, desde tus pecados, desde reconocer que has fallado. El problema es que muchas veces escondemos lo que realmente sentimos. Y entonces, claro, no hay conexión. Porque la verdadera conexión no viene de lo correcto, viene de lo sincero. De los sinceros que podemos ser con Dios. Como si estuviéramos hablando tú y yo sin nadie más. Y Dios no necesita que tú le hables bonito. Necesita que tú le hables desde la verdad. ¿Podemos armar una oración perfecta? Claro que sí. Y no decir realmente nada de lo que está pasando dentro de nuestras vidas. Pero podemos sentarnos sin muchas palabras y sentir la conexión más grande en nuestro corazón. Porque finalmente es lo que el Señor quiere. Se lo dijo a David: yo no necesito los sacrificios que ustedes me dan todos los días. Cuando no hay un corazón que realmente anhela mi presencia. Cuando no hay un corazón que realmente está quebrantado. Y yo quiero que veamos lo que dice Miqueas 6, versículo 8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti es que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y camines humildemente con tu Dios. Y yo quiero que miremos esto porque hay algo dentro de este versículo que pareciera que no estuviera conectado, pero que cambia un poquito, porque Dios está diciendo: Dios nos está diciendo en este momento, háblame de cierta manera, usa estas palabras, hazlo perfecto. Dios está diciendo algo diferente: camina conmigo. Y eso es muy distinto, porque entonces aquí cambia el plano y ya no se trata de saber orar, se trata de aprender a estar con Él. Muchos de los que estamos acá nos confundimos porque no nos damos cuenta de esto y pensamos que la oración es un pequeño momento, que la oración es un espacio. Es algo que se hace unos minutos del día y ya. Pero Dios no está buscando solo un momento contigo. Dios está buscando una vida contigo. Y cuando tú entiendes eso, te das cuenta que la oración no solo empieza cuando dices Señor. Empieza cuando tú empiezas a incluir a Dios en todas las cosas que tú estás viviendo. En lo que piensas, en lo que sientes, en lo que te preocupa, en lo que no entiendes. Porque hay personas que oran todos los días, pero siguen sintiéndose solos y solas. Hay personas que oran todos los días, pero siguen tomando decisiones solos y solas. Siguen pensando solos y solas.
cargando todo solos y solas. Eso no es una vida en oración. Una vida en oración es distinta. Es cuando tú empiezas a hacerlo parte de tu vida y no solo de un momento. Es cuando tú no necesitas un espacio perfecto, porque cualquier momento se vuelve un espacio perfecto con Él. Y yo sé y vuelvo y repito, hay personas que dicen, yo no sé orar. Pero la verdad es que si tú sabes hablar, tú sabes orar. Sabes expresar lo que sientes, sabes pensar, sabes procesar lo que pasa. El problema es que no sepas hablar, es que no has entendido que puedes hacerlo con Dios en cualquier momento de tu vida. Y has creído que para hablar con Dios hay que entrar en modo oración en todo momento. Que hay que estar en cierto ambiente, en cierta forma, y eso nos ha limitado. Porque entonces no nos acercamos a Dios. Pero Dios no está esperando que tú y yo entremos en un formato. Está esperando que lo incluyas en todos los ámbitos de tu vida. Y tal vez tú y yo lo que necesitamos aprender hoy no es una nueva forma de orar, sino una nueva forma de empezar a vivir diferente. Necesitamos dejar de separar nuestra vida entre esto es Dios y esto lo manejo yo. Hasta aquí llega Dios y hasta acá lo empiezo a manejar yo. Sino que empieces a decir, Dios, tú también entras acá. Tú también entras en lo que estoy pensando. Tú también entras en lo que me preocupa. Tú también entras en lo que no sé cómo resolver. Eso es una vida en oración. No es hablar con Dios bonito todos los días. Es no vivir sin Él. Aprender a no vivir sin Dios. Romanos 8:26. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, a veces ni siquiera sabemos qué pedir en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Mira, cuando tú empiezas a incluir a Dios en tu vida diaria, se nota hasta en tu interior. Porque empieza a pasar algo que tú no sabes explicar. Ya no es solo que oras en un momento específico. Ya no es solo que hablas con Dios cuando te acuerdas, sino que algo empieza a cambiar dentro de ti y empiezas a sentir que no estás solo en lo que piensas, que no estás solo en lo que decides, que no estás solo y sola en lo que estás viviendo. El Espíritu Santo empieza a tomar el lugar que le pertenece, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es empezar a vivir con ese mismo Dios presente en todas las cosas que nosotros hagamos. Y cuando eso pasa, el Espíritu Santo no se queda desde lo lejano, sino que empieza a involucrarse en todas las cosas que te pasan. ¿Y sabes qué pasa? Que el Espíritu Santo, cuando empieza a involucrarse en las cosas, va a empezar a incomodarte en cosas que antes hacías y que eran malas y que te parecían normales. Pero te va a empezar a traer nuevos pensamientos diferentes. Va a empezar a frenarte en decisiones que antes ni siquiera pensabas. Y tú al inicio no sabes si es tu mente o si es Dios. Pero algo dentro de ti te dice que ya no se va a sentir igual. No se va a sentir igual. Y ahí es donde tú empiezas a comprender y a entender que el Espíritu Santo siempre está en ayuda de lo que a ti te pasa, de las situaciones que te pasan. Ya no solamente te va a observar, te va a ayudar. Y en medio de esa ayuda empieza a involucrarse. Empieza a entrar en las cosas que vives cotidianamente, en lo que sientes, en lo que piensas, en lo que estás a punto de hacer. La situación acá es que, ¿sabes qué? A veces como seres humanos, nosotros queremos que Dios nos guíe, pero no le damos el espacio para hacerlo. Nosotros queremos la dirección de parte de Dios, pero seguimos tomando decisiones solos y solas. Quieres paz, pero sigues alimentando pensamientos de desorden en tu vida. Alguien decía ayer, es que no puedo controlar mis pensamientos. Sí puedes. Solo que cuando vienen los pensamientos negativos, los alimentas y los alimentas y los alimentas. Y cuando algo se siente muy bien alimentado, se queda en ese lugar. No tiene la necesidad de querer irse para otro lado.
Pero cuando tú empiezas a alimentar los pensamientos positivos, va a pasar exactamente lo mismo con los pensamientos negativos. Se van a quedar en ese lugar. Y al final del capítulo, los pensamientos que se van a quedar son los que tú más has alimentado en el diario vivir. Si tú hoy quieres empezar a sentir a Dios, tienes que empezar a abrirle un espacio en tu día a día, porque el Espíritu Santo no invade ningún lugar. Él entra solo a los lugares a los que lo llaman. Y cuando tú le das ese lugar, cuando tú empiezas a decir, Dios, entra en esto también, ayúdame aquí, guíame aquí, aunque no lo digas perfecto, con las palabras perfectas y del modo perfecto, algo va a empezar a suceder. Y con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que ya no reaccionas de la misma forma, que ya no decides igual, que hay cosas que de pronto antes hacías sin pensar y que ahora te empiezan a costar. Ya hay cosas que antes decías y que ya no van a resonar más en ti. Y no es que seas débil, sino que ahora hay una guía dentro de ti. Vas a sentir incomodidad, malestar. Porque el Espíritu Santo primero llega a tu vida a reformar algo diferente. Y van a haber momentos donde tú digas, no, yo hasta aquí tengo que parar. Aquí no estoy dispuesto a avanzar. Recuerda algo, el Espíritu Santo llega hasta donde tú se lo permitas. Y esos momentos de incomodidad son Dios y el Espíritu Santo intentando ayudarte. Porque el Espíritu Santo no solo obra cuando tú estás orándole al Señor. Él obra en todo. Él está en lo que dices, en lo que aceptas, en lo que permites. Y cuando empiezas a vivir así, la oración que verdaderamente transforma tu vida empieza a verse de esa misma manera. Porque ya no es solo un momento del día, sino una relación constante. Porque ya no necesitas entrar en oración para sentir a Dios. Y no estoy diciendo que no es importante tener esos momentos de oración. Sí que lo son, sí que alimentan mi vida, sí que me permiten tener un día diferente. Pero no es solamente ahí, no es solamente el espacio de oración de 1 hora, media hora, 15 minutos, el que tú tengas. Es que en todo momento de las cosas que estés haciendo, estés con Él y lo invites a vivir en una vida contigo. Y esto no es religiosidad, no es estar todo el tiempo leyendo ahí la Biblia o estar con la Biblia acá debajo del brazo. Se trata de vivir una relación real, una relación constante, en el que ya no necesites tener esos momentos que tú crees que podrían ser épicos para sentir la presencia del Señor, porque empiezas a vivir presente con Él en todo momento. Y ahí es donde empiezas a ordenarte diferente. No porque tu vida sea perfecta, sino porque ya no lo estás viviendo solo ni sola. Mira, sé que a veces, y en estos momentos de la vida, podemos estar sintiéndonos solos y solas, desamparados, sin nadie, aunque tengamos personas que nos rodean, inclusive dentro del hogar tú te sientes solo y sola. Tal vez porque no entienden tus cargas, porque no entienden tu dolor. Pero Dios no te trajo a vivir esta vida de esa manera. Él te trajo a vivir una vida acompañado. Pero tienes que empezar a entender que quien verdaderamente sacía la vida y quien realmente da esa verdadera compañía de paz y de tranquilidad es cuando tú empiezas a vivir bajo su presencia. Y claro que lo demás da felicidad. Claro que tener una persona da felicidad. Claro que tener una familia que te ama da felicidad. Claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero lo que verdaderamente trae paz y tranquilidad a tu vida es cuando tú sientes la presencia del Señor y cuando se van personas de tu vida y tú puedes decir, Señor, esto me duele, esto sí me lastima, pero ¿sabes qué? Que tu presencia suple todo vacío que deja cada persona que pasa sobre mi vida. Y aunque duele, no se siente igual, porque tú sabes y empiezas a comprender que aunque las personas se vayan y nos fallen, lo más importante es vivir bajo la presencia de aquel que te hizo a ti con un plan y un propósito eterno. Tu propósito en esta vida es la eternidad. Claro que hay cosas que cumplir acá. Claro que hay momentos de felicidad acá en este mundo. Pero esto es solo la preparación para la eternidad. Y al final, tú decides cuál va a ser el destino de tu eternidad. Si en la presencia de papá o en el infierno. Y yo sé que son temas susceptibles, pero al final es esto. Esto es temporal. Las personas acá son temporales. Tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija son temporales. Allá en el cielo
Solo va a ser la relación que tú tuviste con Dios y tú. No sé si vayas a recordar a tu esposo, a tu hijo, a tu hija. Eso es para que lo goces acá, en este momento temporal. Pero lo que verdaderamente vale la pena es la carrera que tú estás pasando para vivir en una eternidad. Yo voy a vivir una eternidad. Todos vamos a vivir una eternidad. La situación es que unos vamos a entrar por una puerta y otros por otra. Y la relación con Dios nos va a llevar al camino al que al final tú escojas vivir. Con esa voz que te guía. Con esa presencia que te puede acompañar todos los días de tu vida. Con una ayuda real dentro de ti. Esas sensaciones son cuando el Espíritu Santo ya no es solo alguien, sino es en quien tú crees. Es con quien tú estás caminando todos los días de tu vida. ¿Y sabes qué pasa cuando empiezas a vivir una vida en oración? Una vida dependiente de Dios en todo momento y una vida relacional. Ezequiel 36:26 dice que les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y un corazón receptivo. Ahí es donde muchas personas se pueden confundir, porque creen que la oración es solamente pedir cosas, hablar, desahogarse. Y sí, también es eso. Pero hay algo mucho más profundo que empieza a pasar. Y es que cuando tú estás caminando con Dios de verdad, esa oración empieza a cambiarte también por dentro. No es lo que pasa de un día para otro. No es algo que tú fuerzas. No es algo que tú controlas. Es algo que empieza a cambiar y tú ni siquiera lo notas, sino tiempo después. Cuando tus oraciones al principio eran: Señor, dame esto. Señor, haz que vuelva con esa persona. Señor, haz que vuelva a mí. Señor, que yo pueda hacer esto. Y con el paso del tiempo: Señor, haz tu voluntad. Señor, mejor aléjalo de mí. Muchas de mis oraciones empezaron a cambiar. Y lo que al principio eran oraciones basadas en mis caprichos, hablo por mí, después se convirtieron en oraciones alineadas al propósito que Dios tenía. Y de hecho, unos días tuve que arrodillarme delante del Señor, no obligada, a decirle: Señor, si esto es lo que tú quieres, que se dé. Y si no, que se vaya de acá, porque no quiero nada que irrumpa la relación que tanto me ha costado construir contigo. Porque ¿sabes qué? Todo lo que tú haces con el Señor, todo lo que te ha costado obedecer, toda la manera, la forma en la que te ha costado obedecer cuando el Señor te ha dicho perdona, cuando el Señor te ha dicho pide perdón, no vale la pena. Empiezas a entender que no vale la pena desperdiciarla por deseos de pronto de la naturaleza humana. Entonces ahí empiezas a arrodillarte y a decirle al Señor: si esto es tu voluntad, que se dé, y si no, que no se dé. Y vas a empezar a darte cuenta que tú vas a empezar a reaccionar diferente con cosas que antes te sacaban de control, porque ya no te dominan igual. Situaciones que antes te llenaban de ansiedad para las personas que viven con esos pensamientos constantes sobre su vida, pero ya no te consumen de la misma manera. Y no es que ahora seas más fuerte, no. Es que ahora tú sabes quién está dentro de ti y con quién estás caminando. Y eso no viene de hacer más. Eso viene de estar con Dios, de abrirle un espacio, de incluirlo en las cosas de la vida. Porque cuando tú haces eso constantemente, Dios no solo te escucha, sino que también empieza a formarte. Empieza a formarte. Pero ¿sabes qué pasa a veces? Y siento que es necesario decirlo. Hay personas que oran, pero seguimos igual. Reaccionamos igual. Hablamos igual. Vivimos igual. Y eso no es porque la oración no funcione, porque es lo que empezamos a pensar. Eso es porque no estás dejando que Dios entre en lo profundo de tu corazón. Porque una cosa es hablar con Dios y otra es permitirle que toque lo que tú eres, que toque la herida que te duele, que toque lo que te incomoda.
Eso implica que Dios empiece a mostrarte cosas, actitudes, reacciones, formas de pensar, cosas que tú creías normales y que te muestre el Señor que no son tan buenas y agradables para ti. Que muchas de esas actitudes están frenando lo que el Señor quiere darte. Para aprender a hacer una oración real, hay que estar dispuestos a soltar lo que hemos cargado por tantos años de nuestra vida. Y no sé si hay alguien acá que se sienta de esa manera. Lo que yo sí sé es que si el Señor te puso en este lugar, es porque te quiere mostrar que hay cosas que necesitas soltar, que hay cosas que no has querido entregar, que hay formas de reaccionar que tú sabes que no están bien, que hay cosas que te están dañando y que hoy Dios quiere hacer algo diferente contigo. Y que cuando tú le abres la puerta, Dios entra de verdad y no se queda en la superficie. Él te transforma. Una vida de oración real no se nota solo en lo que dices, se nota en lo que empieza a cambiar dentro de ti, en ya no ser el mismo, en cuando ni siquiera tú mismo te reconoces. Dios no solo te escucha, sino que está más interesado en hacer algo dentro de ti. Y es que Él lo dice en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, pero los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esto toma mucho más sentido sobre la oración. Porque Jesús no dijo, sin mí te equivocas a veces. Sin mí te toca un poco más duro. No. El Señor dijo algo que es mucho más fuerte. Separados de mí, nada puedes hacer. Y aunque de pronto podría hacernos sentir un poco mal, es para que tú y yo podamos entender que lo que va a cambiar completamente nuestra vida es aprender a vivir una vida dependientes de Dios. Y para que lo veamos de otra manera, es que tú no fuiste diseñado para vivir una vida solo o sola. Y que aunque tú lo intentes, aunque intentes resolver solo, aunque intentes pensar solo, aunque intentes tomar decisiones solo, aunque intentes cargar cosas solo, te vas a dar cuenta que va a llegar un punto en el que ya no vas a poder más. Y en ese justo momento es cuando puedes buscar los brazos de papá y empezar a tener una oración real. Aprender a vivir, a no vivir sin Él. Eso marca la diferencia. Se trata de depender cuando estás bien y depender cuando no estás bien. De depender cuando crees que la tienes toda clara, o depender cuando estás confundido o confundida. De depender cuando sabes qué decidir y depender cuando no sabes qué decidir. De depender en Él en lo grande y depender en Él en lo pequeño. Y eso cambia todas las cosas, porque ya no es la misma carga, ya no piensas de la misma manera, ya no enfrentas la vida desde el mismo lugar. Mira, aprende a vivir una vida dependiente con Dios. Sé que como seres humanos quisiéramos que todo dependiera de nuestras manos y de nuestras capacidades. Sé que nos estresamos por todo. Sé que nos gusta cargar con todo. Sé que nos gusta preocuparnos por todo. Pero aprender a vivir una vida en oración con Dios es saber que aunque me preocupo, el Señor está en control de todas las cosas. Y que cuando yo sigo sosteniendo las cosas por mis propias fuerzas, va a llegar un punto en el que va a haber demasiado cansancio. Y no voy a poder. Y aunque en ese momento llega papá a tomar todas las cargas de tu corazón, hubiera sido mucho mejor que no hubieran pasado o que yo no hubiera tenido que actuar o tener consecuencias debido a las cargas que viví y a las decisiones que tomé en un momento donde pensé que todo dependía de mí. Pero ¿sabes qué? Que si tú llegaste al momento en el que estás cargando con todo, en el que estás llevando todas las cosas, todo el peso sobre tu vida, es el momento de parar y descansar. Porque estás viviendo una vida
para la que no fuiste diseñado ni diseñada. Tu vida es acompañada de un Dios que te ama, que carga por ti, que sostiene por ti, que llora contigo, que decide contigo. La carga o la dependencia de las cosas sobre ti mismo no solo te cansa físicamente, te carga mentalmente, espiritualmente, por tratar de controlar algo que no puedes, intentando que todo te salga bien, pero a la vez sintiendo que todo se te está saliendo de las manos. Y si sigues, porque sientes que te toca, que tienes que poder, que tienes que resolver, hoy Dios te está mostrando algo distinto. Y es que no tienes que hacerlo todo solo, no tienes que entenderlo todo, no tienes que tener todo bajo control, no tienes que cargar con todo. Porque cuando tú decides depender de Dios, no es que dejas de vivir tu vida, no, es que dejas de sostenerla solo y sola. Y esa vida en oración, al final, no es cuando hablas con Dios, es cuando dependes de Él, cuando lo incluyes de verdad, cuando lo buscas antes de decidir, cuando dejas de entrar en aquello que te pesa. Y tal vez hoy lo único que tú necesitas hacer no es aprender a orar más bonito, es soltar. Soltar el control, soltar la carga, soltar esa idea de que tú tienes que poder con todo y decir algo más simple: Señor, ya no quiero seguir haciéndolo solo. No es que todo se resuelva en un segundo, es que algo empieza a pasar dentro de ti, porque ya no estás sosteniendo la vida tú, ahora estás caminando con aquel que sí puede sostener tu vida. Mira, imagínate por un momento que estás intentando respirar en un lugar donde ya no hay aire. En un lugar donde ya no hay aire. Y no es que tú no quieras respirar. No es que no lo estés intentando. Es que simplemente no puedes. Y en ese momento en el que no puedes respirar, imagina lo que puede empezar a pasar con tu cuerpo. Empiezas a tensionarte, el pecho se empieza a sentir pesado, nuestra mente se empieza a acelerar porque necesitamos aire, pero por más de que tú lo intentes, no llega. En ese momento empiezas a hacer todo lo que esté a tu alcance para controlar la respiración que te quedas. Intentas sostenerte, pero nada de eso cambia la realidad, porque aquí no es un problema de esfuerzo, es un problema de cuál es la fuente, que no importa cuánto lo intentes, si no estás conectado a lo que te da vida, te vas a seguir sintiendo de la misma manera. Y eso es lo que le pasa a muchas personas en su vida. No es que estén intentando estar bien, no es que no estén luchando, no es que no quieran salir adelante, es que están intentando sostener su vida sin estar conectados a la verdadera fuente correcta. Están intentando tener paz desde su propia mente. Estás intentando resolver todas las cosas desde tu propia fuerza. Estás intentando cargar, aún donde tú sientes que ya no puedes más. Por eso hay momentos que te pesan, hay momentos que te abruman, hay momentos donde se siente que todo es demasiado. El problema con nosotros, los seres humanos, es que aun cuando estamos en esos momentos, intentamos más, pensamos más, nos esforzamos más, nos exigimos más. Pero el vacío no se va, el cansancio mucho menos, la presión interna no se va a ir. Y no es que te falte fuerza, no es que te falte capacidad, es que estás intentando vivir sin depender de aquel que te dio la vida. Estás respirando, pero en aquellos lugares donde ya no hay aire para ti. Te estás sobreesforzando y sobreexigiéndote de más. Y si tú miras todo lo que hemos hablado hoy, te vas a dar cuenta de que el problema nunca ha sido la oración. Porque probablemente tú sí oras. Probablemente tú sí has tenido esos momentos con Dios. Probablemente tú sí has intentado acercarte a Dios. El problema es que muchas veces, aún orando, has seguido viviendo solo, sola. Has seguido cargando tú con todas las cosas.
Has tratado de resolver todas las situaciones de tu mente. Has tratado de seguir entendiendo todo lo que pasa, sosteniendo todo, como si en el fondo dependiera de ti. Y eso cansa. Cansa mucho más de lo que uno quisiera reconocer. Porque va a llegar un punto en el que no solamente va a ser cansancio físico, sino cansancio emocional, mental, del alma, espiritual. Levantarte y sentir que ya estás muy cargado, muy cargado. Y acostarte y seguir que sigues cargando con lo mismo. A veces inclusive rodeado de cosas, de situaciones, pero sin seguir sintiendo paz dentro de tu corazón. Dentro de tu corazón. Yo sé que en el fondo sabes que hay algo que no está bien, que hay algo que no está descansando. Y si Dios te trajo hasta aquí, no es para exigirte más, ni para decirte que te falta disciplina para orar mejor, o que te falta hacerlo más perfecto. Dios te trajo hasta aquí para mostrarte algo mucho más sencillo. Y es que no importa cómo lo haces, sino cómo estás viviendo tu vida después de que lo haces. Porque una vida en oración no es una lista de momentos donde hablas con Dios. Es una vida donde decides no vivir sin Él. Dejar de separar aquellas cosas que nos están pasando de la presencia de Dios. Dejar de decir, esto lo manejo yo, y empezar a decir, Dios también entra en este lugar y momento de mi vida. Incluso en lo que no entiendes, en lo que te pesa, en lo que no sabes cómo resolver. Y cuando esas cosas empiezan a pasar, no es que tu vida se vuelva más perfecta, no es que todo se resuelva al instante, pero sí cambia algo mucho más diferente. Ya no estás solo dentro de lo que estás viviendo. Ya no eres tú pensando solo o cargando solo o sola. Ya no eres enfrentando la fuerza con tus propias fuerzas. Es vivir acompañado, guiado, sostenido. Y aunque no cambie nada afuera de inmediato, hay algo que sí empieza a cambiar y es dentro de tu corazón. Y hay algo que necesitas entender hoy para terminar. Algo que puede cambiar completamente tu forma de vivir, o más bien de pensar. Y es que el enemigo no siempre intenta alejarte de Dios, alejándote de la oración. Muchas veces lo hace de una manera un poco más sutil, que no se vea tanto. Te va a dejar orar, te va a dejar tener momentos con Dios, pero va a intentar hacerte pensar que tú sigues viviendo solo y sola. Va a intentar que tú sigas cargando solo y sola y que tú sigas pensando que todas las cosas dependen de ti, para que sigas sosteniendo una vida que no fue diseñada para que la sostengas por tu cuenta. No sé si ya llegaste a este punto. Lo que yo sí sé es que en el momento en el que tú te cansas de estar llena de ruido, donde ya perdiste toda tu paz, es donde Dios puede tener la oportunidad para decirte, no es que yo no esté, sino que no has estado dependiendo de mí. Y eso puede cambiar. Y aquí no se trata de que salgas diciendo voy a orar más. Se trata de que salgas diciendo ya no quiero vivir la vida de esta manera. Y que aunque mi oración sean 15 o 10 minutos, puedan ser transformadas y pueda vivir conforme a lo que mis palabras dijeron en medio de una oración. Que si yo digo, Señor, en ti confío, es porque en Él voy a confiar todos los días de mi vida, en los problemas, en las situaciones, en mis risas. Que si yo digo, todo está bajo control, no es que yo vaya a mover todo de mí para que las cosas se mantengan bajo control, sino que yo empiezo a creer en ese Señor que me dijo que está en control de todas las cosas y que las decisiones que yo tome sean puestas primero a la disposición de Dios para que sea Él quien diga sí o no, o ahora no. Ojalá que hoy todos podamos tomar esa decisión real
y empezar a depender de Dios en todo. En lo que piensas, en lo que sientes, en lo que decides, en lo que te preocupa, en lo que entiendes, en lo que no entiendes. Empezar a soltar, a entregar, a incluir a Dios en todo lo que eres y en la manera en la que vives. Y cuando empiezas a hacer eso, no es que la vida vaya a dejar de tener retos, es que vas a dejar de enfrentarlos solos y solas. No es que todo se vuelva fácil, es que se vuelve un poco más ligero, porque estás conectado en aquel que te sostiene, en la fuente de vida, en la fuente que nunca falla. No es que tengas que aprender a vivir mejor, tienes que aprender a no vivir sin Él más bien.